¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora o en su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Suscríbase, denle a la campanita, así podemos llegar a más personas. Seguimos leyendo en este domingo número 14 del tiempo durante el año el Evangelio de San Mateo. Un poco para recordar, San Mateo escribe su Evangelio teniendo como esquema 5 grandes discursos. Ya hemos visto el discurso de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, el discurso de la misión que terminamos de leer la última partecita el domingo pasado. Luego viene en el capítulo 13 el discurso de las parábolas, en el capítulo 18 el discurso de la comunidad y en los capítulos 24 y 25 el discurso escatológico. Lo que hoy leemos está en lo que se denomina la parte narrativa entre discurso y discurso. El discurso del capítulo 10, que era el discurso de la misión, y el discurso de las parábolas, que es el capítulo 13, en el medio, capítulo 11 y 12, son secciones narrativas. ¿Y qué es lo que Mateo narra antes del texto que hoy vamos a leer en el capítulo 11 de San Mateo, versículos 25 al 30? ¿Qué es lo que nos narra San Mateo? Es importante porque le da el contexto a lo que hoy tenemos que comentar. Jesús había estado misionando, que después del discurso de la misión nos presenta San Mateo a Jesús misionando. ¿Y dónde había estado misionando? En los pueblos que están alrededor del lago de Galilea o el lago de Genesaret. Alrededor de ese lago hay varios pueblitos, Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. Y Jesús, en el capítulo 11, versículos 20, se duele, reprocha, se fastidia, podríamos decir, por la falta de fe de esa gente que escuchaba a Jesús, veía los milagros, pero no se convertían. Por eso fíjense en el versículo 20 del capítulo 11 lo que Jesús dice. Versículo 21, ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, Corosaín, Betsaida, y tú Cafarnaúm, ¿acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Te hundirás hasta el abismo. Como diciendo, yo he ido a esos pueblos, he predicado, y no hacen caso, no se convierten. Ay de ti. Jesús expresa ahí su fastidio. Pero inmediatamente San Mateo nos trae
el texto que hoy vamos a comentar, que es un texto totalmente contrapuesto a este ay de ti, a este fastidio de Jesús. Es un texto en el cual Jesús da gracias, porque los que comprenden el Evangelio no son los sabios, los poderosos, los que se creían que se las sabían a todas, sino los humildes. O sea, hay una contraposición entre el fastidio de Jesús por la incredulidad de esos pueblos por los que habían dado, y por otro lado la satisfacción, la alegría, porque la gente sencilla lo entendía. Vamos al texto, capítulo 11 de San Mateo, versículos 25 al 30. Repito, 11 del 25 al 30. Evangelio de San Mateo. En aquel instante Jesús exclamó. Cuando dice en aquel instante, la traducción, en el original griego se quiere precisar que no es cualquier instante, cualquier momento, sino ese momento de aparente fracaso de la misión en los pueblos de Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. Es un momento que podríamos llamar crítico, como muchos momentos que tenemos en nuestra vida. Vieron que a veces, cuando estamos así como desilusionados por algo, o como diríamos ahora, bajoneados, muchas veces decimos, y ahí me hizo clic, o decimos, me cayó la ficha. En ese momento me di cuenta. Esto es lo que quiere decir en aquel instante, en aquel momento de Dios, en aquel momento de lucidez, podríamos decir, Jesús se da cuenta. En aquel instante Jesús exclamó. ¿Y qué exclama? ¿Qué dice Jesús? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, trae también esta misma exclamación de Jesús. Pero San Lucas nos dice algo muy bonito que no lo trae San Mateo. San Lucas, en el capítulo 10, vamos a San Lucas, capítulo 10, versículos 22, nos dice así: en ese momento Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y exclamó, yo te alabo, Padre. Se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Es bueno siempre complementar los textos con algún paralelo, es decir, con el mismo texto en otro evangelio, para dimensionar, mirar de otra manera lo que estamos analizando. Es decir, es un momento de gran gozo de Jesús.
Podríamos quizás decir así, en aquel instante Jesús se estremeció de alegría, se dio cuenta, le cayó la ficha, percibió que lo que él anunciaba, el evangelio que proponía, el reino del cual él hablaba, lo entendían los pequeños, la gente sencilla, no los sabios y los astutos. ¿Quiénes son estos sabios y astutos? ¿Quiénes son estos entendidos? La dirigencia del pueblo de Israel, la dirigencia religiosa, escribas, fariseos, sumos sacerdotes, aquellos que se creían que se las sabían a todas. Y esto es experiencia común en la vida de la iglesia. En general, los que captan el mensaje de Jesús son los que tienen un corazón sencillo, humilde, los pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? A veces se confunde con los niños, pero acá en este texto significa la gente sencilla, la gente humilde, la gente del pueblo. Aquellos a quienes los escribas, los fariseos despreciaban, porque escribas, fariseos, ¿qué decían de la gente humilde? De los labradores, de los obreros, de la gente común, y los llamaban despreciativamente la gente de la tierra, como diciendo estos campesinos brutos, ¿no? Más o menos así. Bueno, Jesús se da cuenta que esa gente sencilla es la que entiende el mensaje. Y por eso alaba al Padre. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo. Jesús exulta de alegría. Se da cuenta de que lo que Dios está haciendo en el corazón de los sencillos es realmente hermoso. Creo que tenemos que aprender a observar cómo la gente humilde, la gente más sencilla, es la que mejor capta el mensaje de Jesús y la que mejor lo vive muchas veces. Te alabo, Padre. Qué alegría debe haber sentido Jesús al darse cuenta de este amor privilegiado que Dios tiene por los más humildes. Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, déle a la campanita, suscríbase, ponga el dedito para arriba,
Así el algoritmo nos permite llegar a más personas. Estamos leyendo Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Hemos leído el 25, ahora el 26. Sí, Padre, tú lo has querido así. Jesús se da cuenta de que el Padre quiere que el mensaje del reino llegue sobre todo a los sencillos, a los humildes, a los nepioi, quiere decir los pequeños, quiere decir en griego, los de corazón más simple. Y ahora viene un versículo, el 27, que los biblistas llaman, curiosamente, un rayo, una centella que desciende del Evangelio de Juan al Evangelio de Mateo. Porque lo que aquí dice Jesús es muy parecido a lo que señala en todo el Evangelio de Juan, en donde se nos describe de manera muy contundente la relación de Jesús con el Padre como hijo, del Hijo y el Padre, ¿no? Jesús dice, versículo 27, mi Padre me entregó todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta frase de San Mateo es una frase reveladora. Nos revela que Jesús es el Hijo del Padre y que entre el Padre y el Hijo hay una comunión plena. Mi Padre me entregó todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Sí, entre el Padre y el Hijo hay una comunión total, un conocimiento acabado. Vale acotar que cuando en la Biblia hablamos de conocer, no es un conocer mental, intelectual, sino que es un conocer vital. Conocer a una persona es convivir con esa persona, conocerle sus reacciones, sus sentimientos, sus mañas, ¿no? Cuando dicen, che, lo conoce al como la palma de mi mano, ¿no? Ese conocimiento. ¿Cuál es la relación que aparece aquí entre el Padre y el Hijo? La relación de un conocimiento total, de una comunión total entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, a partir de esta frase podemos decir lo que en el Evangelio de Juan se expresa claramente. El Hijo es el que nos hace conocer verdaderamente quién es el Padre. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Jesús, como diría San Juan, es el rostro del Padre. Esta, pues, es una frase reveladora de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús es su comunión de Hijo con el Padre. Por eso lo llamamos Hijo de Dios. Luego viene la segunda parte de este texto, del versículo 28 en adelante. Una parte muy consoladora, muy llena de
de consuelo, de paz, de serenidad. Una frase o unas frases de Jesús que nos hacen recordar ciertos textos del Antiguo Testamento en donde se describe la sabiduría de Dios, una sabiduría que da paz, que da alegría, que da sosiego. Jesús dice: vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. ¿De qué estaban cansados y abrumados los judíos que escuchaban a Jesús? Podríamos decir de dos cosas. Por un lado, el cansancio, este peso casi insoportable de tantos impuestos que tenían que pagar, de la opresión de los romanos. El Imperio Romano realmente ahogaba con impuestos al pueblo, y en esto pagan el pato los sencillos, los humildes, el pueblo sencillo y humilde de aquella región. Pero también, y esto es más importante todavía, estaban abrumados por la carga de una presentación de Dios que hacían las autoridades religiosas, y que era de un Dios que abrumaba de preceptos, de prescripciones y de amenazas. Escribas, fariseos, habían multiplicado los mandatos, las prescripciones, las leyes que tenían que cumplir los judíos para ser justos, y se encargaban de amenazar al pueblo con una visión un tanto tremenda de un Dios que, si no cumplían con ciertos ritos, los iba a precipitar al infierno. Entonces el pueblo vivía agobiado. Tenían más de 613 preceptos que cumplir. Y si no cumplían, eran impuros, eran despreciables, eran gente que no valía la pena. Y esto los tenía cargados, abrumados. Jesús va a hablar del yugo, y para los judíos el yugo, lo que va en el lomo del buey tirando el arado, el yugo era la ley. Los judíos decían: llevamos el yugo de la ley, como diciendo, la ley es la que nos salva, pero bueno, también los oprimía. San Pedro se va a expresar en una de sus expresiones en los Hechos de los Apóstoles, diciendo que Jesús los había librado del yugo de la ley. San Pablo también va a hablar de la libertad que Jesús nos ha dado frente a la ley, ¿no? Por eso dice, versículo 29, tomen sobre ustedes mi yugo, no el yugo de la ley, sino el yugo de Jesús. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? El amor. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. El amor es lo que te libera, no la ley. Y ese yugo de Jesús no consiste en esforzarse uno por ser justo.
como era el esquema que presentaban escribas y fariseos, sino que es dejar que Dios haga en nosotros su obra, dejarnos llevar por Dios. No es el hombre el que tiene que esforzarse por cumplir la ley, sino que el hombre tiene que dejar que Dios lo ame, que Dios lo modele, y para eso hace falta un corazón sencillo. Por eso dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. No son ustedes los que tienen que hacerse justos. Sean mansos, humildes, sencillos, y dejen que Dios actúe en ustedes. Aprendan de mí. Jesús es el Hijo que se deja llevar por el Espíritu. El Hijo que deja que el Padre le vaya mostrando el camino. El Hijo que sabe ser libre en el amor y que por eso deja de lado muchas veces prescripciones de la ley, ritos que se habían impuesto para vivir el amor. Como por ejemplo curar en sábado, que estaba prohibido. Jesús era libre. ¿Por qué? Porque vivía el amor. Entonces, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo dejo que el Padre me vaya guiando, me vaya llevando por medio del Espíritu. Así encontrarán descanso para sus vidas, es decir, vivirán una relación con Dios que no es una relación de miedo, de temor, de cumplimiento de normas, sino una relación de amor. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Ven? El yugo de la ley, Jesús lo suplanta, diríamos, por el yugo del amor. Ama y haz lo que quieras, como decía Agustín. Qué hermoso escuchar estas palabras de Jesús. Nos dan consuelo, libertad, nos hacen saber que Dios es amor por sobre todas las cosas. También nosotros vivimos cansados, agobiados por tantas cosas que nos suceden, por la situación social, por los problemas, por lo que escuchamos en las noticias todos los días, nos preocupa, nos agobia. Jesús dice: vengan a mí, encontrarán alivio. Cuando sabemos poner nuestro corazón en Dios, como lo puso Jesús, podemos caminar en la esperanza y con alegría de corazón. Vengan a mí. Vayamos a Jesús, aprendamos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.